Buenas tardes a todos. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Fundación Ramón Areces, encarnada en la persona de su director, su generosidad para con la Academia de la Historia, tanto por su patrocinio en este ciclo de conferencias como por el mantenido durante tantos años con la Academia. También agradezco a don Hugo Donnell, de una manera muy viva y afectuosa, el haberme propuesto para hablarles hoy a ustedes sobre el litigio de la Mercedes. La verdad es que esta conferencia la tendría que haber dado él, porque es la persona que más sabe sobre el litigio de la Mercedes, pero ha pensado que la diera yo y lo obedezco y además lo hago encantado. Hace ya muchos años, siendo ayudante yo en el Departamento de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, escuché a un viejo catedrático de la disciplina las virtudes que debían acompañar a un buen conferenciante y terminaba diciendo que la más importante era tratar de no aburrir. Bueno, yo voy a tratar de no aburrir esta tarde y espero no fracasar en el intento, aun reconociendo la dificultad de hacer amena la descripción de un pleito. Pues de eso se trata, hablarles a ustedes de un proceso judicial, bien que especial, el del pecio de la fragata Mercedes y su tesoro concluido felizmente a favor de España. ¿Cuál fue el objeto del litigio? ¿Quiénes fueron las partes? Y el desarrollo del íter procesal que conduciría finalmente a la sentencia será el contenido de mi conferencia. Centraré mi intervención, eso sí, procurando no aburrir, en los aspectos históricos del proceso, pero al hilo siempre del íter jurídico. En el proceso, se conjugan historia y derecho, y ningún escenario mejor para un catedrático de Historia del Derecho, como es mi caso, que hablarles de ambos. Pero antes de introducirme en el pleito, destaquemos cómo este proceso supone un importante precedente para los posibles contenciosos que puede haber en el futuro, ya sea con compañías de rescate de tesoros submarinos, en muchos casos verdaderos piratas en la era de Internet, o con los países en cuyas aguas jurisdiccionales esté el pecio, sea o no el origen de la nave siniestrada, o con los países a su vez de origen. Como ven, las posibilidades de actuar ante los tribunales pues son muchas por parte de muchos actores. A estos efectos debemos tener presente que el Atlántico medio y sur, tanto en la ruta principal de la flota y de los galeones, como en las secundarias que unían la península directamente con las costas de la Nueva Andalucía, las costas del Brasil y el Río de la Plata, era escenario de un activo tráfico comercial por el que discurrían cientos de naves anualmente. Esta actividad se veía aumentada con las que conectaban el puerto del Callao, en el riquísimo virreinato del Perú, con la ciudad y puerto de Panamá, para desde allí, desembarcadas las mercancías, transportar la carga de los barcos hasta Portobelo, ya en la costa atlántica. También en el Pacífico, denominado durante más de 2 centurias el Mar Español, discurría la nao de la China que unía Acapulco con Manila por una ruta facilitada en el tornaviaje por Urdaneta. Sin olvidar el comercio marítimo mediterráneo y los naufragios habidos en este mar en acciones militares de guerra o en el transporte de tropas. Es así que podemos hablar con toda exactitud de un cementerio marino en el que descansan los cuerpos de tantos españoles, muchos de ellos héroes. Y estos cementerios marinos, estas riquezas sumergidas, están ahora y estarán en el futuro tratando de ser expoliadas.
Si uno visita el archivo de Simancas, el archivo general de Indias, el archivo general de México, el de Centroamérica o los archivos del Perú y de Chile, se va a encontrar con curiosos investigadores que realmente no son historiadores. O si lo son a sueldo de compañías, o están buscando datos, están buscando pistas para ir hacia estos barcos que se hundieron en el mar. Nuestro relato, en lo que hace a la Real Academia de la Historia, se inicia en mayo de 2007, cuando, merced al interés de don Hugo Donnell en el asunto, se reciben las primeras noticias todavía intencionadamente confusas de que una empresa, la Odyssey Marine Exploration, probablemente la más importante empresa de cazatesoros del mundo, había rescatado una importante cantidad de monedas de plata cuyo peso aproximado se estimaba en principio en 17 toneladas, cantidad nunca fijada de manera precisa, además de algunas piezas de oro. Interesada la Academia en tan importante hallazgo y cuál habría de ser su destino, se procedió, siguiendo los mecanismos habituales de la institución para la evacuación de informes, al nombramiento de una comisión que estaría integrada por los académicos numerarios, los excelentísimos señores don José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, don Martín Almagro Gorbea, anticuario de la Academia, y don Hugo Donnell y duque de Estrada. Todos ellos, por uno u otros motivos, buenos conocedores de nuestro patrimonio arqueológico sumergido. Y aquí comienza a trabajar la Academia en uno de sus muchos informes. Y permítanme que haga un pequeño alto para destacar la labor de la Academia, la labor de esta Real Corporación, evacuando todos los años cientos de informes gratuitamente a la Casa Real, a los cuerpos colegisladores, a los tribunales de justicia, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autónomos, sin que tengamos interés económico alguno. Pues este fue uno de esos informes que demuestran el trabajo y que demuestran el servicio público que presta esta Real Corporación a la nación. La Comisión, en un primer informe a la Academia, reunió cuanta información pudo acopiar en relación con el pecio hallado. Siguiendo el íter de la participación de la Academia en esta apasionante historia, el siguiente paso, y muy acertado, fue designar a uno de los miembros de la comisión, don Hugo Donnell, para que procediera, partiendo del primer informe, a reunir cuantas noticias pudieran ser útiles para las pretensiones de España en un asunto que inevitablemente habría de tener una resolución judicial. Concurren en don Hugo una serie, no le gusta que se hable de él, pero en esto voy a ser poco obediente. Concurren en don Hugo una serie de circunstancias personales que hacen de su designación, o que su designación fuera la idónea para la confección de este informe. Historiador naval prestigioso, militar, excomandante de Infantería de Marina y jurista. Y será precisamente su condición de abogado la que convertirá su trabajo en un dictamen sólido, salido de la mano de un jurispérito. Él indagará en las colecciones documentales de la Academia de manera infatigable, con la técnica de un buen historiador, el olfato de un astuto jurista y la intuición de un detective, para aportar cuantas pruebas puedan abonar que el pecio encontrado correspondía a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, de 34 cañones, construida y botada en La Habana. Lo fue en 1788. Salía de unos astilleros estupendos, los astilleros de La Habana, de que también
saldría el Santísima Trinidad, orgullo de la flota de guerra española en la segunda mitad del siglo XVIII, y que esta fragata, de la cual les muestro un modelo de la fragata tipo de que se trataba, había sido volada dando vista a la ciudad de Faro, en los Algarbes, el 5 de octubre de 1804. Formaba la Mercedes parte de una flotilla de 4 naves que traían a la península caudales y mercancías de variado tipo procedentes de los virreinatos del Perú y del Río de la Plata. Por otra parte, era la fragata Mercedes una nave experimentada en estas lides de transportar caudales desde la América hispana hasta los puertos peninsulares, pues ya lo había hecho desde Cartagena de Indias en 1790 y desde La Guaira en 1798. El viaje de ida se aprovecharía para llevar a los dominios americanos de la corona papel sellado para los documentos que lo requirieran, azogue para el beneficio de la plata y naipes, todos ellos bienes sujetos a la Real Hacienda con el carácter de monopolio estatal. De esta manera, no sólo el tornaviaje resultaba rentable para la corona. A estos bienes estancados, con destino a ultramar, y a los caudales que volvían de regreso, se agregaba una carga no menos importante, esta vez una carga humana, la de los altos dignatarios y empleados públicos que, acompañados de sus familias, iban a los virreinatos americanos a servir sus destinos de gobierno, hacienda o justicia, o bien regresaban de ellos. También viajaban en estos bajeles las resmas de las bulas de la Santa Cruzada y los miembros de la clerecía, agraciados con oficios por el monarca en uso del regio patronato de España en Indias. La propia Mercedes había comenzado su andadura marinera con el honroso cometido de transportar en 1789 al nombrado virrey del nuevo reino de Granada, Francisco Gil de Taboada y Lemos, desde La Habana a Cartagena de Indias. El primer viaje transatlántico lo realizaría al año siguiente desde este último puerto de Cartagena de Indias hasta Cádiz. 2 serían las colecciones documentales de la Academia, junto a los fondos del Museo Naval, en que habría de fijar su atención don Hugo O'Donnell. De un lado, la riquísima colección reunida por Juan Bautista Muñoz, y de otro, la muy interesante del también académico don Juan Pérez de Guzmán y Gallo. Será en esta última donde había de encontrar don Hugo la prueba irrefutable de que el pecio hallado correspondía a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, una de las naves que habían sido asignadas a la Secretaría de Estado de Marina. Como prueba de esto, tenemos su inserción en el registro oficial publicado en 1804 por el Estado Mayor de la Armada. Si este último extremo se podía probar ante los tribunales que pudieran entender en el asunto, el pecio objeto de litigio correspondería a un buque de guerra y su propiedad pertenecería ad integrum al Reino de España. Es esta condición lo que convertía a Nuestra Señora de las Mercedes en buque de guerra, sin que lo pudiéramos considerar mercante ni asignado a los correos marítimos. Si bien debemos afirmar ya desde ahora que el gozar de esta última condición, o transportar caudales o enseres particulares, enseres privados, no le desposeía ni mermaba de su primordial condición de buque de Estado, al que le sería de aplicación in extenso las normas internacionales y los tratados bilaterales o multilaterales que rigen la navegación en aguas propias o internacionales. Pero trasladémonos a la España de Carlos IV, para, tras referirnos al escenario político que dio lugar a los acontecimientos de 1804,
visitar después la fragata y sus mandos y tripulantes. Estamos en un momento crucial y terrible de la historia de España. El reinado de este monarca afectuoso y humano, como lo definía Blanco White, que sin embargo tuvo que enfrentarse no a los vientos de la historia, a los que todo político tiene que hacer frente, tiene que pechar con ellos, sino que él tuvo que enfrentarse a un vendaval en que la historia corría a manos de un caballo desbocado. Tuvo que enfrentarse a dos golpes de Estado, a dos intentos, el primero fallido de su hijo, el futuro Fernando VII, el último, el de el motín de Aranjuez triunfante. Tuvo que enfrentarse a la guerra de la Convención, tuvo que enfrentarse a Napoleón, Trafalgar. En suma, un reinado difícil, y en ese reinado se van a desarrollar nuestros acontecimientos. El 27 de marzo de 1802 se había firmado la paz de Amiens entre su graciosa Majestad de una parte y su católica Majestad, la República Francesa y la República Batava, por la otra. Fungiendo como ministro de España un personaje importante e interesante, don José Nicolás de Azara, que lo vemos a la derecha en el momento de poner el sello de lacre junto a su firma, y que lo distinguimos rápidamente porque lleva la banda de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. El resto de los plenipotenciarios son todos interesantes, unos más que otros, especialmente dos, interesantes para la historia de España. Porque vemos que el representante francés, elegantemente vestido con esa levita azul, es nada más y nada menos que José Bonaparte, el hermano del emperador. El representante inglés, el plenipotenciario británico, era el marqués de Cornualles, que le está dando la mano y tocándole en el brazo, y el representante batavo, el representante holandés, que también está firmando, era el honorable Roger Schimmelpenninck. La pintura es de Jules Claude Siegler y es una pintura tardía, de mediados del siglo XIX, pero que la he querido traer aquí, aparte de ser bonita en su conjunto y factura, pues es ilustrativa de la paz de Amiens. La paz, que se presumía ya efímera en el momento de la firma, efectivamente lo fue. Ni los ingleses devolvieron la isla de Malta a los caballeros de San Juan, de la que habían sido despojados, y los caballeros de Malta los recordamos con dolor, ni Napoleón, ya en la plenitud de su consulado vitalicio, respetó lo pactado al anexionarse el Piamonte a Francia e invadir Suiza con el pretexto de unos disturbios cantonales. Estos fueron algunos de los incumplimientos. Para España, pues tuvo un cargo, yo creo que importante, que fue la pérdida de la isla de Trinidad. Desde ese momento el chocolate de Trinidad ya no llegaría a Madrid, sino llegaría a Londres y daría lugar al nacimiento de la industria chocolatera británica. En este ambiente, el 6 de noviembre de 1702, el comandante general del Ferrol comunicaba al secretario de Marina, Domingo Pérez de Grandallana, que se habían mandado armar a la mayor celeridad, las fragatas Clara y Mercedes para que se dirigieran a Lima a fin de cargar los caudales que esperaban en el puerto del Callao para ser enviados a la península. La Nuestra Señora de las Mercedes quedó al mando del capitán de navío José Goicoa, quedando la Mercedes, en conserva de la fragata llamada La Clara. En el Atlántico, una tempestad separaría las dos naves,
arribando forzosamente la primera, nuestra nave, la Mercedes, a Montevideo el 25 de abril de 1703. El 6 de agosto llegaría al Callao. Habían pasado 162 días desde su salida del Ferrol. Tras la oportuna carga de las fragatas, la flotilla que integraban quedó al mando del jefe de escuadra, Tomás de Ugarte y Liaño. Las noticias que llegaban de Europa acerca del rompimiento de la paz eran inquietantes. Los comandantes de las 3 fragatas, Mercedes, Asunción y Clara, urgían hacerse a la mar a fin de tocar puerto peninsular a la mayor brevedad, pensando lo que podía suceder. Este era el ánimo en los días finales de 1803 en el puerto del Callao. Algunos correos, llegados a la ciudad de los Reyes en el otoño de 1803, eran, sin embargo, aparentemente tranquilizadores. Pero la verdad es que estos correos contenían información atrasada, cuando no inexacta. Es en esta información, digamos que averiada, en la que fundamentó su decisión el virrey del Perú, Marqués de Avilés, para retrasar la salida de la flotilla por motivos meramente económicos, acopiar mayor cantidad de dinero. Sí, se iban a engrosar los caudales embarcados, pero la decisión habría de resultar fatal para la Mercedes y para el resto de la flotilla. En febrero de 1804, la situación entre la Gran Bretaña y España era insostenible y presagiaba el inicio de hostilidades. El 31 de marzo, las 3 fragatas se hicieron a la mar, esperando alcanzar en una primera etapa Montevideo, donde llegaron el 5 de junio de 1804. En este puerto se verificaría el relevo en el mando de la escuadrilla de las 3 fragatas, a la que habría de sumarse entonces la Medea, pasando ahora a ser el jefe de la escuadra, el jefe de esta flotilla, el jefe de escuadra, don José de Bustamante y Guerra. Y como tantas veces sucede en la vida, pues detrás de un destino militar puede haber algunas otras razones no tan confesables. Don Hugo Donnell apunta la posibilidad de que este honroso encargo, debido a la iniciativa del virrey interino del Río de la Plata, Marqués de Sobremonte, estuviera motivado en su deseo de librarse de Bustamante por una vieja disputa. Debemos tener en cuenta que estos años, de principios del siglo XIX hasta 1810, la situación en el virreinato del Río de la Plata era una situación tremendamente conflictiva, tanto en Buenos Aires, sede del virrey, como en la importante gobernación de Montevideo. Habían sucedido los acontecimientos del intento de dominio inglés, etc. Y como tantas veces en la vida, vemos actuar al azar que tantas veces, valga la redundancia, marca nuestro destino. Es así que el capitán de navío Diego de Alvear y Ponce de León, comisario que fue en la delimitación de límites entre los territorios españoles y portugueses en la frontera del Brasil, pues uno de los acontecimientos más nefasto de nuestra historia en materia de fronteras, solicitó y obtuvo del secretario de Marina Grandayana permiso para regresar a España, ubicando al grupo familiar de los Alvear en la Mercedes. Enfermo Ugarte, se le ordenó a Alvear pasar a la Medea, y justamente el pasar a la Medea desde las Mercedes, en compañía de su hijo Carlos, supuso el que él sobreviviera a su familia. A su vez, el teniente de navío Pedro Afán pasaría a la Mercedes, si bien éste sobreviviría a la tragedia. En la Mercedes, su comandante, el ya mencionado capitán de navío José Manuel Goicoa, tendría como segundo al teniente de navío Miguel de Iriarte. Junto a los mandos militares
Se embarcarían en la fragata el maestre de plata, como notario público de los caudales embarcados, junto a este también un contador, 3 pilotos, 2 cirujanos y 2 capellanes. 63 soldados del cuerpo de batallones integraban la guarnición de infantería de la fragata, junto a 17 artilleros. En suma, 337 hombres en total constituían la dotación del barco, junto a los escasos pasajeros que junto a ellos hacían la travesía. Entre 40 y 50 sobrevivirían a la explosión. Enrarecido el clima de relaciones entre España y la Gran Bretaña, pronto informaría el espionaje inglés de los preparativos de la salida de Montevideo de las 4 fragatas con destino a España. Los ingleses tenían una información bastante puntual de todo lo que sucedía en el Río de la Plata, desgraciadamente gracias a la colaboración permanente de los portugueses. A la salida de Montevideo de las 4 fragatas, lo sabía, en cuyas bodegas cargaban alrededor de 8,5 millones de pesos fuertes. El primer lord del almirantazgo ordenaría hacerse con ellas, y por tanto con este importante numerario, disponiendo que el comodoro Sir Graham Moore procediese a ejecutar la orden al mando de las 4 fragatas. La artillería de cualquiera de ellas, de las fragatas inglesas me refiero, era superior a la de las 4 españolas juntas. Se trataba de que, una vez apresadas y conducidas a un puerto inglés, con el fin inmediato de que un tribunal de presa se pronunciara sobre lo justo del apresamiento, se pudiera disponer del dinero por parte de Inglaterra, por parte de la Gran Bretaña, ante la sospecha de que el numerario que transportaba era empleado como subsidios a Francia. El hecho del proyectado apresamiento no revestía, por otra parte, gran mérito para los británicos, pues habida la fecha de salida de la flotilla, su ruta y su destino, solo era cosa de esperar el momento oportuno para caer sobre ella. A ello se unía la seguridad por parte de los oficiales británicos de que los oficiales españoles no se iban a rendir. La igualdad en el número de fragatas de una y otra parte, aunque, como hemos visto, con gran diferencia en cuanto al armamento, hacía presumir con razón lo que les he dicho. El comodoro Moore sabía perfectamente que los españoles no se rendirían. A vista ya de las costas peninsulares, en la madrugada del 5 de octubre, y con los ingleses al acecho, intentarían los británicos que las fragatas españolas los acompañaran a uno de sus puertos en las islas británicas. El enviado inglés expuso en la Medea sus pretensiones, advirtiendo que de no hacerlo de buen grado, acompañarlos, se entraría inevitablemente en combate, y éste se inició a las 9:15 de ese día. A las 9 de ese día. A las 9:15 la Medea saltaba por los aires. Con ella se iba al fondo del mar la familia Alvear, sobreviviendo él y uno de sus hijos al encontrarse en la Medea. La Mercedes había desaparecido. A principios de noviembre, fíjese que un poco tarde, la noticia llegaba a la corte por vía de La Coruña y esto causó una enorme consternación. Las fragatas Medea, Clara y Fama serían conducidos a puertos ingleses y el monetario desembarcado al Banco de Inglaterra. Pese a las circunstancias de este criminal apresamiento de naves en tiempo de paz, nuestro plenipotenciario en Londres, don José de Anduaga, trató a toda costa de preservar una paz que él mismo creía imposible. Los ingleses veían en España una pieza fácil en tan crítica coyuntura. Tanto los deseos del rey, que fueron efectivos realmente en el sentido de su consternación, como sabemos bien,
como los esfuerzos de los agentes españoles en Londres, que trataron denodadamente de inclinar a la opinión pública británica a nuestro favor, divulgando la iniquidad de la acción sobre las fragatas españolas, conseguirían que la política del gabinete británico cambiara, alegando siempre el tema de los subsidios españoles a Francia. Incesante Anduaga en sus negociaciones sí lograría la devolución de la caja de soldada de los oficiales y marineros y la fortuna personal de don Diego de Alvear. En cuanto a la paz con el Reino Unido, fracasados todos los intentos para su preservación, Carlos IV declararía la guerra a la Gran Bretaña el 12 de diciembre de 1804. 2 siglos después, el tesoro de la Merced, custodiado por las aguas del Atlántico, junto a los cuerpos de los que perecieron en aquella ignominiosa acción, fue rescatado del fondo del mar, el tesoro, por unos desaprensivos cazatesoros que se arrogaron su propiedad. De esta manera, el litigio se hacía inevitable en defensa de los intereses de España. 2 serían las cuestiones fundamentales que se harán presentes en el proceso y cuya dilucidación será capital para la resolución de la cuestión litigiosa a favor de España. De un lado, la propia determinación del pecio como el correspondiente a la fragata Mercedes y de otra, la controvertida determinación de la condición de ésta como militar y no comercial. Una falta de prueba en la identificación de la nave o en lo relativo a su carácter militar en el momento de la explosión daría al traste con la pretensión procesal española. ¿Cómo identificar a la Mercedes? La cuestión no era fácil, pues faltaba una prueba de convicción indubitada, como hubiera sido, por ejemplo, el rótulo de madera con el nombre de la fragata o una campana propia de la nave que lo contuviera. Tampoco se contaba con restos del casco ni de la arboladura que condujeran a la identificación del pecio, pues los objetos metálicos de gran volumen que reposaban en el fondo del mar no lo permitían. De esta manera había que ir suministrando al tribunal razones que abonaran lo justo de la posición española, aunque no constituyeran la prueba definitiva. Así, fue importante probar la circunstancia de que las monedas halladas eran acuñaciones anteriores a 1804. Aquí vemos las de plata, que eran la mayoría, y alguna de oro, estas las denominadas peluconas. Y que éstas procedieran de las cecas reales americanas, preferentemente de la de Lima, dado el origen del grueso de los caudales. La parte contraria sólo admitía la posibilidad de que el precio encontrado tanto podía corresponder a la Mercedes como a otra nave. En todo caso, sobre España recaía la carga de la prueba, pues ésta corresponde siempre procesalmente a quien afirma y no a quien niega. Muchos eran los documentos acumulados sobre la historia de la Mercedes, pero ninguno a los ojos del juez parecería ser indicio suficiente para sentenciar a favor de la pretensión española. Había que encontrar el nexo que identificara los restos de la nave con la fragata Mercedes. Y en esta cuestión fundamental para el triunfo del Estado español en la litis es donde aparece con toda su trascendencia en el desarrollo del proceso la Real Academia de la Historia y don Hugo Donnell. Pues sería él quien, indagando en la rica e interesante colección Juan Pérez de Guzmán y Gallo, encuentra el documento que contiene el estado de fuerza y vida de la Mercedes, firmado por su comandante, el capitán de navío don Antonio Goilcoa, en el que se contiene, en este estado, que junto a otras mercancías conduce a España 2 culebrinas excluidas ya del servicio de bronce. El olfato de testifesco de don Hugo ha dado con un dato que se mostrará decisivo en la resolución del proceso,
Su ojo forense le indicará que se encuentra en el mejor camino para ganar el pleito. Estábamos ante dos culebrinas de las que había mandado fabricar el virrey del Perú, marqués de Guadalcázar, en el siglo XVII. Al proceder al examen, estas culebrinas que se mantienen intactas, no se reutilizaron el metal y se utilizaban con fines decorativos. Ustedes las pueden ver en muchos edificios antiguos españoles de carácter militar, e incluso yo las he visto sujetando altares en iglesias en la América hispana. Al proceder al examen de la película del lecho marino donde se encontraba el pecio y las fotografías del mismo que pudo examinar el tribunal, se pudo apreciar con certidumbre que nos encontrábamos ante dos culebrinas del siglo XVII. En una se veía la boca decorada y reforzada, y en la otra los delfines saltando que decorativamente formaban sus asas. Armamento obsoleto que se enviaba a la península, recordemos el término de excluidas, con el fin de ser reutilizado previa a su fundición, y así sucedía con las embarcadas en otra de las fragatas. El no haber sido troceadas, las que transportaba la Mercedes, nos indica que se destinaban a fines decorativos en acuartelamientos o sitios reales. El alegato por parte de Odisei, de contestación, es que este tipo de armamento era corriente aún a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Bueno, es un argumento de defensa, como ocurre tantas veces por parte de los abogados defensores, que se agarran a cualquier razonamiento que piensan que le puede ser útil para su posición. Pero la realidad es que mantener que estas culebrinas se seguían utilizando a fines del XVIII o principios del XIX chocaba de plano con lo mantenido por especialistas en armamento marítimo de uno y otro lado del Atlántico. El hecho de ir, además, las culebrinas estivadas en la bodega y no montadas en cubierta abona a mayor abundamiento las tesis de que eran mera carga y en ningún caso instrumentos defensivos. Acorralados en la cuestión de la identificación de la Mercedes, los abogados de la parte contraria alegaron que esta fragata, la Mercedes, actuaba en el momento de su explosión como simple mercante armado. Fundamentaban ahora su razón en que, aunque la Mercedes había sido con anterioridad buque de guerra de la Real Armada, en el momento de los acontecimientos estaba incardinada en la clase de los correos marítimos, de manera que en su nueva situación había perdido su primigenio estado por el hecho de transportar bajo registro bienes de particulares en mayor porcentaje que caudales públicos. Con este posicionamiento se trataba de enredar el proceso, otorgando legitimidad activa para entrar en el mismo a quien pudiera tener interés en los bienes transportados como causavientes de los entonces propietarios o el mismo Estado peruano. Efectivamente, se personaron 25 nuevos reclamantes particulares y la República del Perú. La parte española aportó sólidos instrumentos que abonaban la aceptación por parte del tribunal que nos encontrábamos ante un buque de guerra, fundamentalmente su construcción para este fin y su inclusión en los listados oficiales de este carácter, aportando como importante prueba la instrucción de Godoy al secretario de Marina Grandallana para que se despachasen al Callao buques de guerra, y en cumplimiento de esta orden se enviaron desde el Ferrol la Mercedes y la Clara. Afirma Grandallana en un fragmento fundamental: el rey ha resuelto que se despachen a la mayor brevedad
desde ese puerto al del Callao de Lima 2 fragatas de guerra con el objeto de traer los caudales y efectos de la Real Hacienda que hubiese pronto en aquella América. Se firma en Barcelona el 6 de noviembre de 1802. Aplicando a estos buques así dispuestos, las nuevas ordenanzas para la Armada Naval, cuerpo normativo solo destinado a los buques de guerra y no aplicable a los mercantes. La Mercedes pereció, pero pereció izando su bandera con las armas reales. Emblema privativo de los buques de combate. Aquí vemos la bandera y gallardete de guerra y la bandera mercante española. Sin olvidar respecto a los correos marítimos, porque esto también fue motivo de discusión ante el tribunal, que el gallardete arbolado en el palo mayor de los correos marítimos denota ser embarcación de guerra y quiere que se reputen de esta clase todos los correos que están en el actual servicio. Así lo dispone la Real Ordenanza de Correos Marítimos de 26 de enero de 1777. O sea que tampoco servía ese razonamiento expuesto por los abogados de la parte contraria ante el tribunal. La presencia de un contingente de infantes de marina abona aún más la condición militar del buque. A esto debemos añadir la nada desdeñable prueba de que los mandos militares ingleses tenían concretas instrucciones de sólo detener buques de guerra españoles sospechosos de transportar cargamentos de moneda o metales preciosos. Si tenemos la orden británica de que sólo se atacaran naves de guerra, es un motivo más para que el pensamiento del juez, antes de emitir sentencia, se reforzara en el sentido de dar la razón a la parte española. Los distintos y poco sólidos alegatos de los abogados de Odisei, en el sentido de que la Mercedes era un correo marítimo, fueron sucesivamente destruidos. Igualmente sucedería con la pretensión peruana, alegando España en su contra tanto la capitulación de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824 como el Tratado de Paz y Amistad entre España y la República del Perú del 14 de agosto de 1879. 2 años después del anuncio del hallazgo del tesoro de la Mercedes por parte de Odisei, el 3 de junio de 2009, el Tribunal de Tampa, por boca del honorable Mark Pitso, se declaró incompetente en la causa, pero el juez, este magistrado estadounidense, manifiesta en el escrito de declaración de incompetencia que el buque naufragado era la fragata Nuestra Señora de las Mercedes y que sus efectos y tesoros estaban sometidos a su inmunidad soberana y que, por tanto, debían ser devueltos al Reino de España. En el mismo sentido, y valorando lo establecido por el juez Pitso, se pronunció el juez de distrito, haciendo suya sus conclusiones, fijando en 10 días el plazo de devolución de los bienes afectados por la sentencia. Desestimada la apelación de la sentencia por el Tribunal de Circuito de Atlanta, el Tribunal de Tampa ordenó la inmediata ejecución de la sentencia el 17 de febrero de 2012. La vida judicial del asunto, en su pieza principal, terminaría con el rechazo de los últimos recursos por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el 14 de mayo de 2012. La historia había concluido en parte solo, pues el tesoro de la Mercedes no había sido restituido a España en su integridad, aunque sí en su mayor parte.
Todavía quedan flecos y todavía la historia nos ofrecerá en el futuro ocasión para poder seguir hablando del destino de la fragata Mercedes. Pero permítanme que termine mi conferencia con un lamento, pues a mi juicio ha faltado gratitud al Estado español para con algunos de los que intervinieron en la recuperación y singularmente para con don Hugo O'Donnell, sin cuyos desvelos y probablemente, con toda seguridad, no se hubiera ganado el juicio. España, que entierra muy bien, sin embargo, no paga tan bien a sus hijos vivos, y don Hugo está vivo, gracias a Dios, en el primer banco. No solamente don Hugo ha sido olvidado en este asunto, sino la propia academia. No ha recibido por parte del Estado el agradecimiento que yo creo que merecía, tanto corporativamente como en la persona de los 3 académicos que formaron parte de la primera comisión, pero sobre todo, de alguna manera, reconocer que sin el descubrimiento de las culebrinas el juicio se habría perdido. Nada más, muchas gracias.